diciendo que de alguna manera le tiraron un salvavidas que no sabemos si es de plomo por parte del gobierno y demás, pero ¿es el sueño de todo empresario que los sindicatos estén dormidos? No, de ninguna manera. No coincidimos, no. Es tal vez la visión desde la gran empresa, pero no nos olvidemos que el 80% del trabajador activo trabaja en las pymes. El sector privado, porque justo es un referente del sector docente. Del 65% sí. del total de las pymes tienen menos de 10 empleados. Y esos 10 empleados tienen una relación con el patrón, así como dice el compañero, fluida, tan fluida que somos uno más dentro de la empresa. Y de ninguna manera está el concepto sindicato, patrón, sino por el contrario, tenemos el objetivo de llegar juntos a un puerto que nos ponemos todos. Donde sí se da esa situación, y me parece que ahí hace alusión Eduardo, es más en la estructura, ¿no? Empresaria, donde el empleado es un número, en una planilla, entonces hay que achicar de acá hasta acá, pum, listo. Bueno, yo soy un dirigente pyme. Sí. ¿Cuántos empleados tenés? 104. ¿Conoces a tus empleados? Absolutamente a todos. No solamente a los empleados, sino a los hijos de los empleados, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Y ustedes sí sufren esto que yo marcaba, describía del gobierno, esta idea de hay que bajar los salarios, reducir el poder adquisitivo, porque en definitiva para ustedes es menos demanda y su actividad suele estar vinculada al mercado interno. Claro, absolutamente estamos en desacuerdo. El bajar los salarios es matar el mercado interno, ni siquiera disminuir el mercado interno. Vos sos empresario textil, a ver. Sí, nada más que hace 50 años. Bueno, ahí está, sos empresario textil. Explicar a la gente como empresario textil la implicancia que tiene bajarle los salarios en el sector textil. Es muy sencillo. Cuando la gente tiene un salario bajo, el salario le alcanza para pagar sus alimentos, el transporte, educación y medicina. Y nada más. Y no se compran, y la camisa, y bueno, será para el año que viene. Y el pullover, y bueno, tirarás con el pullover del año pasado. Y así sucesivamente. Entonces, la fábrica de pulóveres cierran, la fábrica de camisas cierran, y esta es la rueda del carro que empieza a caminar hacia atrás. Y empieza el efecto dominó, porque todo empieza en el mostrador. Cuando el mostrador no tira, inmediatamente se refleja en el mayorista. El mayorista se para, inmediatamente se refleja en la industria, y esto se retroalimenta hasta que terminamos parando todos. Se termina cortando la cadena de pagos, que es lo que pasa ahora, terminamos llenándonos de cheques rechazados y después es muy, muy difícil salir de ahí. Porque en este momento estamos trabajando al 49% de la capacidad instalada, por ejemplo. O sea, hagámosla fácil, una de cada dos máquinas está parada. Claro, una de cada dos máquinas está parada. Cuando se sigan parando máquinas, porque ojo, todavía tenemos para remar un rato largo, Sí. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta, y un tema muy grave que tenemos por delante, que es, hasta ahora tuvimos lo fácil, ahora vamos a tener que empezar a remar en dulce de leche. No entendí, a ver, ¿qué tuviste fácil y qué es dulce de leche? La época hasta ahora, digamos que venía habiendo un consumo determinado porque veníamos con cierta mochila de arrastre. O sea, no venías con déficit cero, eso es lo que quiero decir. Bien. Ahora entramos en el triple cero, que es gravísimo, que es déficit cero, inflación cero y cero calificación de este gobierno. Porque esto es un desastre. Lo que van a hacer con la industria a partir de acá es un desastre. Ahora viene una época de llevar estos 400.000 millones de ajustes que van a aplicar sobre esta sociedad, sobre una sociedad que ya está en el límite de su nivel de respiración. Es terrible, y esto acaba con la posibilidad de recuperar la industria, y para la recuperación que vamos a necesitar a partir del 2020 se necesita tener una base. Vos no podés reconstruir sobre la nada, tenés que reconstruir sobre máquinas que existen todavía. Si las máquinas son canibalizadas, sonaste, papá, no tenés más máquinas, no tenés sobre qué reconstruir. Vos necesitas reconstruir sobre una base que está, y sobre empresarios que todavía tienen la fe,
la confianza y la esperanza de poder levantar su empresa nuevamente. Porque llevamos caído muchas veces, muchas caídas ya llevamos, y pocos empresarios hoy le quedan las ganas, la fuerza y la voluntad para intentarlo de nuevo. Y en este escenario que describe, olvídate de la inversión. Si no hay inversión, no hay nuevas máquinas y la competitividad queda solo por salario bajo, porque te la debo ganar competitividad por hacerte más productivo y avanzar tecnológicamente. Pero bueno, ¿te parece? Se vayan, no se vayan, quédate acá, que seguimos en economía. Es como un chiste, es ¿Por como qué? tirarte pimienta a la nariz. ¿Por qué? Primero le tira pimienta a la nariz a la gente porque no le representa nada respecto a lo que perdió. Sí. A lo que perdió durante el año. Y por otro lado, le mete la mano en el bolsillo a los empresarios, que no todo el mundo tiene las 5 lucas para pagar. Entonces, te mete la mano de prepo. ¿Por qué? ¿Con qué criterio? ¿Con qué autoridad ellos vienen y te dicen, no, vos tenés que pagar 5.000 pesos? En realidad, si acá se produjo una caída del salario real, se produjo porque el gobierno no aceptó la apertura de las paritarias como correspondía. Y si no acepta la apertura de las paritarias como corresponde, el Estado tiene que pagar los 5.000 pesos. Y se terminó la historia. Que paguen ellos los 5.000 pesos. A ver, y no nos peleamos pobres contra pobres. A ver, quiero reinterpretar lo que estás diciendo. Vos decís, prefiero paritarias, que no se siente el sector de los trabajadores con sus representantes, los sindicatos y los empresarios para fijar un número y no que venga el gobierno y me diga unilateralmente un monto. Claro, pero no es que prefiero, es lo que se debe hacer, es lo que corresponde hacer. Nosotros tenemos que levantar el salario real, de alguna manera tenemos que levantar el salario real para recuperar el mercado interno. Si no hay mercado interno, y ese mercado interno, por otra parte, no se va a la importación, ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Las dos cosas tienen que venir a la par. El mercado interno vaya a los productos nacionales. Claro. Por ejemplo, si no te gusta la producción nacional, Donald Trump dice eso, ¿no es cierto? Absolutamente, Sí. Bueno. absolutamente. Entonces, Para que está parado de otro paradigma. quiero entonces decir, ¿no? ese bono, te das cuenta que termina no sirviendo para nada y termina solamente dando lugar a una pelea de pobres contra pobres. Porque la gente realmente necesita la plata, los empresarios no la tienen y van a venir y te van a pedir a vos y vos vas a ser el culpable de no darle la plata. No es que el Estado es el culpable. No, la gente te va a mirar a vos y te va a decir, che, a mí me dijeron que vos me tenés que dar las 5 lucas. Y vos le vas a decir, pero yo no las tengo. Ahora, y me cruzo un rato, digo, Hugo, esta del gobierno, del bono, ¿crees que puede ser, porque esto del decreto así ambiguo, como decíamos, puede ser una estrategia para haberse sacado de encima un paro que en algún momento decía la CGT, o para tratar de correr algunos sectores sindicalistas que están más dispuestos a negociar con el gobierno y sacárselo de encima? ¿Algo que ver con eso tiene? Sí, absolutamente. O sea, ni siquiera hubo disimulo. Fue casi un paro declarado por 36 horas. Los dos triunviros subsistentes, que ahora es un dúo, ¿no? En la CGT lo declararon, dijeron, ya se cortó el diálogo, no se puede llegar a ningún puerto con el gobierno, y prácticamente se anunció para mediados de noviembre. Sí. Lo que pasa que está el G20, no había que desactivarlo del modo que fuera posible. Y yo coincido con lo que estabas diciendo vos recién, que no es una solución ni para los trabajadores, ni tampoco para los sectores pymes, que son los que más le va a costar. Igual no creo que lo vaya a pagar casi nadie. Sí. Primero, porque los pocos que pueden negociar bonos, negocian bonos más altos que eso, y va a quedar absorbido. Los que están todavía con cláusula de revisión lo van a absorber, y después el resto no lo va a cumplir. Porque acá el otro reclamo fundamental es la pérdida de fuente de trabajo. ¿Y quién va a reclamar un bono de 2.500 pesos, de 2 cuotas de 2.500 pesos, cuando está en riesgo lo más valioso que es la fuente de trabajo? Y el decreto también se encarga de eso, pero con otra mentira más, diciendo que, bueno, los empleadores que vayan a despedir sin causa tienen que informar al Ministerio de Trabajo con 10 días de anticipación. ¿Quién va a hacer eso? Nadie va a hacer eso. Van a despedir y ya está. Y aparte no hay ninguna solución. Bueno, si le informan, el Ministerio de Trabajo puede citar a las partes de oficio o a pedido de parte para ver si lo soluciona. Ya hubiera un despido colectivo y el Ministerio de Trabajo no resolvió absolutamente nada. Se está dando el escenario ideal para el gobierno, porque la forma de negociar es, hay despidos, ¿qué querés? ¿Recuperar tu salario o que quede gente en la calle? O sea, es una actitud extorsiva, ¿no? Porque yo prefiero que digan, bueno, mirá,
no rendiste bien en tu trabajo y este puesto va a ser reemplazado por otro, que esta situación, no, te voy a aplastar los salarios porque si no, queda mucha gente en la calle. Sí, las dos cosas están pasando. Hay despido y se produce esa situación, pero se está produciendo desde que inició el gobierno. Ya en 2016, con otra máscara, con otro maquillaje, se discutió lo mismo. Se discutió la ley antidespido, que la sancionó el Congreso y fue el primer veto que produjo Macri. Claro, sí. Y esa ley sí decía, bueno, durante 180 días no tiene que haber despido, si no es nulo y hay que reinstalar al trabajador. Esto es una mentira total. Y en el 2016 también se acordó un bono, se declaró, no fue un acta de compromiso, ni siquiera un acuerdo, por 2.000 pesos. Y tampoco lo pagó nadie. O sea, son maquillajes para tapar el gran problema que tiene la economía de nuestro país. Mientras tanto, digo, la economía sigue cayendo y retomo con Raúl lo que estábamos hablando, la economía sigue cayendo, los indicadores siguen para abajo, todo da cuenta de una caída donde ustedes como empresarios la sufren en el día a día, decías, tenés la mitad de las máquinas apagadas. Bueno, ¿qué proyección tienen de esto? O sea, el año que viene, año eleccionario, ahora los meto a todos un poquitito a hablar de política también, año eleccionario, va a ser un año convulsionado, con ruido. ¿Qué ves en el plano económico? ¿Ustedes tienen esperanza de algún cambio? El gobierno dice esto se recupera en marzo, abril. ¿Vos ves que no? ¿Ves No, un para año? nada. ¿Ven un año Para duro? nada, no creemos para nada en la B corta. Creemos sí que puede ser una L, o sea, una caída hasta abril, mayo y después planear. Y tampoco esperamos, tenemos esperanza que no sea una X, que explote todo. En realidad, vos dijiste el año que viene, todavía tenemos que pasar diciembre. Y diciembre es este año. O sea, nada sencillo, nada sencillo. Yo le dije a un empresario, bueno, tenemos que aguantar hasta diciembre, planteando diciembre de 2019, y me dijo, ¿cómo pasamos diciembre de 2018? Que ya es un drama. ¿Sí? O sea, tenemos por delante 13 meses muy difíciles, pero muy, muy difíciles. Realmente lo único que podemos hacer es una resistencia activa. Y cuando digo una resistencia activa, me refiero a, como te decía antes, hay que mantener a toda costa viva la fuente de trabajo. Hay que mantener a toda costa viva la maquinaria. Porque fábrica que se pierde, fábrica que no arranca más. No arranca más, ¿no? Entonces, es necesario mantenerla viva aunque hagamos trampa, aunque no paguemos algún impuesto, aunque no paguemos alguna tarifa, aunque Es que eso es lo que va a empezar a pagar. aunque vengan degollando, ¿viste? Igual nos cierran las cuentas de los bancos, igual nos meten los embargos, igual nos meten de todo, pero hay que resistir, porque si no nos vamos a tener sobre qué reconstruir. A ver, disculpa, vos utilizás la palabra trampa, pero creo que lo estás usando mal. Porque en la supervivencia lo primero que buscas es respirar. Claro. Sí, vos estás buscando respirar. Después, cuando podés respirar, vas cubriendo distintos niveles de necesidades y de compromisos y obligaciones. Acepto la aclaración. Fíjate que inclusive en esto que decíamos respecto al bono Sí. y los sectores que están más caídos, ahora el decreto 1067 que Ahí sacó está, el gobierno, la gente no sabe, explicar cortito. Hay un decreto que sacó el gobierno para ayudar al sector, a tu los sector. 3 sectores que más caídos están. Bueno, a ver, ¿cuáles son? Que son el sector textil, Bien. el sector marroquinero y el sector calzado. Bien, perfecto. Quiere ayudar a esos sectores, sale una Y así resolución. que ya de partida está diciendo estos sectores están en la lona. Bueno, ya pasamos los datos del INDEC y demás. Claro. Una caída del Pero 24,6%. No hace falta del sector. justificarlo, ya que Sí. ya estamos en la lona. Bueno, nos dieron una ventaja respecto a al pago, a la imposición que hay que hacer respecto a lo que pagamos sobre el salario, los impuestos que se Las pagan cargas sociales. las cargas sociales sobre el salario, Sí. exactamente. En el caso mío incide entre un 17,5 y un 26% de rebaja según el salario de cada uno de los trabajadores. Pero es un poquito de aire, es un poquito de aire. También nos dieron una ventaja respecto a la tasa de interés, que dicho en un país serio sonaría jocoso
acá suena como una ventaja. ¿Cuánto te regalan? Bajaron la ¿Cuánto te tasa. regalan? Sí. La No, tasa- a ver, no es el 70, si te dan menos, La te tasa regalan. oficial baja al 38 Al 38. y la Señores, tasa privada de los bancos privados al 45. señores, si ustedes están viendo acá la repetición en un programa en España y demás, el regalo que le hacen los empresarios es una tasa del 38% o 45%. El bonus track, el Black Friday, es el 38% de tasa de interés. Pero déjame una cosa, antes de cerrar, que nos queda poco tiempo, yo hace rato que venimos hablando acá y diciendo, cuando el problema económico es tan profundo, es tan grave, lo que es necesario es cambiar el rumbo, la solución viene por la política. Y aprovecho para picar un poco con los tres antes de cerrar. Escenario político 2019, en esta economía deteriorada, convulsionada. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué ven? Digo, hay una unidad de la tengo que ir para oposición. el otro lado, Raúl, ¿eh? Ya damos la vuelta así y Damos la arrancamos vuelta, con vos. damos la Eduardo, vuelta. ¿qué análisis político breve podés hacer para lo que puede ocurrir el año que viene? Producción y trabajo, un proyecto, los que luchamos, los que nos unimos, tenemos que contribuir a una propuesta electoral de lucha y de unidad que lleve adelante un proyecto de país con producción y trabajo, lo natural. Esa es la tarea. Mientras tanto, por supuesto, hay que resistir para justamente contribuir a esa propuesta y para sobrevivir. No hay cambio sin lucha y no hay lucha sin cambio, esa es la síntesis. Lo que sí, digo brevemente, es necesario, hoy todavía no hay una figura desde la política que uno pueda ver que consolida eso, ¿no? Digo, hay como un camino de construcción. Pero hay un sujeto, ¿eh? Los trabajadores movilizados, los pequeños y medianos empresarios, la juventud, el género. Hay un sujeto histórico en la calle que la política tendrá que representarlo y sin duda va a ser mayoritario. Es un planteo muy importante, ¿no? Lo que dijiste recién. Pero yo voy a este tema. O sea, Mauricio Macri dijo que le interesa ser presidente. En teoría, María Eugenia Vidal quiere nuevamente renovar su mandato. ¿No va a ocurrir lo mismo que ocurrió el año pasado? Bueno, el año que viene vamos a tratar de empatarle la inflación. Va a quedar el pasado. Y de alguna manera a ver si logramos convencer ese tercio, sí, que fue oscilante en las distintas elecciones. ¿No ven que puede ocurrir eso? ¿Cómo lo ven? ¿O ya la gente viene con una carga que con esto no se deja engañar? A los dos. Sí, bueno, primero coincido plenamente. Acércalo, por favor. Sí. Coincido plenamente en que lo que existe acá es un modelo económico y que la salida es política. Y si bien es fundamental la resistencia que se produzca desde lo gremial, hay que organizarse para construir una alternativa seria en el 2019. Hay que convencer a ese tercio, no sé si es un tercio o lo que fuere el porcentaje. Va a ser muy importante tener actitudes de humildad, ¿no? De grandeza y de sabiduría, sobre todo, para producir la gran unidad que es necesaria. Yo como peronista pienso que el peronismo va a tener un rol fundamental, entendiendo esta realidad y produciendo la mayor unidad, la unidad más amplia posible, pero para ser articulador de un frente electoral todavía más amplio que el peronismo. Y creo que se está en ese camino. También depende mucho de los actos de grandeza que tengan los máximos dirigentes, pero va a ser la única posibilidad de que cambie ¿Eduardo? la historia. Sí, ya el año pasado el macrismo perdía si íbamos todos juntos. Ahora todas las variables son peor. Sí. Si vamos todos juntos ganamos. Es muy fácil. Y el escenario del año pasado socioeconómico no va a existir, aún si le empatamos a la inflación, porque lo que hay es recesión, lo que hay es caída del PBI, lo que hay es falta de trabajo, de manera tal que el escenario socioeconómico es peor. El año pasado, que era mejor, si nos juntábamos ganábamos. Este año, si nos juntamos y con un escenario peor, obviamente hay un triunfo electoral, que el gobierno lo sabe, por eso está viendo cómo cambia la figura de Macri y busca nuevos recambios. Y el poder también lo sabe. A ver, bueno, del sector empresario. Por supuesto que coincidimos. Partimos de una alianza estratégica entre la producción y el trabajo como condición básica. Y partimos de una necesidad de un frente único de todo el arco opositor para enfrentar no solamente, en este caso, al macrismo, para enfrentar lo que tenemos que levantar después del 2020. Porque después del 2020, esto queda a tierra arrasada. Quedamos con una deuda impresionante, con trabajadores en la calle,
con una desocupación inmensa, con la producción por el piso, con las economías regionales destruidas, y todo esto va a haber que levantarlo y va a haber que pagarlo, porque va a ser muy difícil negociar con el Fondo Monetario Internacional quitas, refinanciaciones, etcétera, etcétera, porque tienen todo el poder y nos han atado de pies y manos, porque ellos sabían perfectamente qué iba a pasar.